Me llamo Clara Romero y tengo 33 años. Siempre creí que mi vida era tan tranquila como la brisa que mueve los trigales al atardecer en Valdemora, un pequeño pueblo escondido entre las colinas de Castilla-La Mancha. Aquí, todo era rutina dulce, enseñaba literatura en la escuela local, compartía infusiones de lavanda con mis compañeras en los recreos, paseaba al atardecer con mi abrigo color beige y mi bolso de tela, comprado en un mercadillo de Toledo. Era libre, o al menos, me parecía. Todo cambió un miércoles de septiembre, cuando conocí a Iván Garrido. Llegó al pueblo con una bicicleta antigua y una mochila de cuero. Decía que era de Cuenca, aunque viajaba mucho por trabajo. Se instaló en una casa pequeña al final de la calle Mayor, justo frente a la fuente. Iván tenía una sonrisa cálida, barba suave, mirada serena. No era como los demás. No fumaba, apenas probaba el vino, y siempre tenía un libro bajo el brazo. Me invitaba a cafés en la plaza, a excursiones a la sierra, a ferias de artesanía donde él elegía pulseras de hilo para mí. Con él me sentía especial, diferente, como si la vida de pueblo se llenara de pequeños destellos de emoción. 8 meses después, una tarde con olor a tierra mojada, Iván me propuso que nos casáramos. No hubo anillo ni rodillas dobladas, solo sus palabras seguras bajo la luz tenue de la cocina. Clara, eres calma en medio del ruido. No quiero perderte. Acepté, no porque creyera en cuentos de hadas, sino por ese cansancio que a veces te llena después de tantas jornadas iguales. Nos casamos en el ayuntamiento de Ciudad Real, solo con mi hermana Alicia y su mejor amiga, Luisana, como testigos. Me mudé con él a una casa adosada de ladrillo rojo en las afueras. Por dentro, la casa era sobria, de muebles antiguos, cortinas gruesas y alfombras de lana. Al principio era como un sueño lento. Iván me llevaba cada mañana en su bicicleta a la escuela, y por las noches cocinábamos juntos. Pero no tardé en notar que Iván era muy afectuoso, quizás demasiado. Le gustaba abrazarme cuando cocinaba, dejarme pequeñas notas en la almohada, elegir mis vestidos. A veces, preparaba para mí conjuntos de ropa, faldas plisadas, medias de algodón, camisetas de manga larga con dibujos delicados. Decía que me veía preciosa así, como salida de un cuadro antiguo. Me gusta cuando te recoges el pelo en una trenza, susurraba, jugando con los lazos de mis blusas. Era su pequeño fetiche, la imagen de maestra ordenada, pero con un toque único. Con el tiempo, empecé a notar que su cariño era una rutina exigente. Si yo llegaba cansada, él insistía en que me pintara los labios de rosa suave, porque así sonríes más bonito, decía. Si usaba mi vestido favorito, azul claro con bordados de margaritas, Iván me pedía que no lo combinara con botas de trabajo, sino con sandalias que él había comprado para mí. Todo parecía tierno, pero empecé a sentirme parte de un escaparate, como si cada detalle de mi ropa o mi peinado fuera observado, corregido, elegido. A veces, cuando yo solo quería dormir temprano después de una semana larga, Iván encendía velas aromáticas, ponía música tranquila y me invitaba a ver películas antiguas en la sala. A mí me gustaban esos momentos, pero notaba que él esperaba siempre una sonrisa perfecta, que yo le agradeciera hasta el perfume suave que ponía en mi ropa. Mi hermana Alicia notó que yo estaba distinta. ¿No sales ya con las chicas los viernes? Estoy ocupada, será el trabajo, decía yo, ocultando la verdad. Un día, medio en broma, Luisana me dijo, dale una infusión de valeriana a Iván, a ver si así descansa y te deja respirar. Nos reímos, pero la idea quedó en mi cabeza. Una tarde, después de un día especialmente cansado, eché unas gotas de valeriana natural en su té. Iván durmió profundamente esa noche y yo, por primera vez en meses, sentí que tenía el tiempo solo para mí. Me puse mi pijama favorito, uno de algodón suave con cuello de encaje blanco, me tapé con una manta y leí un libro hasta tarde. Era mi pequeño secreto. Pero nada permanece oculto. Un día Iván me preguntó, hoy sabe raro el té, ¿no te parece? Yo fingí sorpresa, será la marca, lo compré en otro sitio. Después de eso, su mirada cambió. Empezó a entrar en la cocina sin avisar, a preguntar qué preparaba, a oler las tazas antes de tomarlas. Incluso un día sugirió, riendo, cambiar las tazas, para que no te equivoques.
Yo me reí, pero sentí un frío en el estómago. Las noches seguían igual. Iván, siempre atento a mis gestos, mi ropa, mi peinado. Siempre quería que usara un brillo especial en los labios, el que parece que acabas de besar una fresa, decía. Y yo me preguntaba cuándo fue que dejé de ser yo para ser solo un reflejo de lo que él deseaba. Su cariño empezó a sentirse como una rutina que me agotaba. Por fuera todo parecía perfecto, la casa limpia, los paseos en bici, las tardes de cine. Pero dentro de mí algo se rompía. Sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir ni cómo salir. Después de aquellas noches en las que Iván se dormía profundamente gracias a mis infusiones, sentí por fin un respiro. Volví a leer, a escribir en mi diario de tapas de lino, a dejarme llevar por los recuerdos de mi otra vida, la de antes. Pero la calma era solo un espejismo. Iván se volvió más observador. Empezó a fijarse en detalles que antes pasaban desapercibidos, el color de mis medias, la fragancia de mi perfume, hasta el tono exacto de mi esmalte de uñas. «Hoy te has pintado las uñas de beige, ¿no preferías el rosa?» Me apetecía cambiar, respondí, intentando sonar natural. Una mañana de domingo, mientras yo barría la terraza con mi bata de algodón, Iván se acercó con una taza de café humeante. Su mirada era dulce, pero en ella brillaba algo nuevo, una inquietud que me puso la piel de gallina. «¿Me quieres, Clara?», preguntó, casi en susurro, mientras acariciaba el lazo de mi bata. No supe qué responder. Le sonreí, fingiendo que todo seguía igual. Ese día, me preparó el desayuno y puso música suave en el tocadiscos. Decía que le gustaba verme así, con vestido largo, zapatillas de tela y el pelo trenzado, como una chica de portada de libro antiguo. Noté que a Iván le gustaba cuidar de cada detalle. Sus fetiches eran siempre delicados, centrados en mi apariencia, los lazos en mi ropa, los botones perlados en mis blusas, los calcetines altos en invierno. Disfrutaba eligiendo conjuntos para mí, y yo, poco a poco, empecé a sentir que me vestía para él más que para mí. Un jueves, después de clase, Alicia me llamó. «¿Te pasa algo, Clara? Tienes la voz triste». Le dije que todo estaba bien, pero en realidad me sentía prisionera en una rutina sin aire. Por la noche, mientras Iván leía en el sofá, me acerqué a la ventana y miré las luces lejanas del pueblo. Me puse una rebeca de lana fina y unas pantuflas, mi pequeño escudo contra el frío, y contra la ansiedad. Con el paso de los días, Iván empezó a pasar más tiempo en casa. Decía que trabajaba desde su portátil, pero yo sentía que era para vigilarme. A veces se sentaba cerca, observando mis gestos mientras preparaba la cena, eligiendo con cuidado los manteles o preguntando si iba a ponerme ese perfume de violetas que tanto le gustaba. Yo comencé a dejar de maquillarme en casa, diciendo que la piel necesitaba descansar. Pero Iván lo notaba siempre. «Hoy no llevas brillo. ¿No te gusta cómo te ves?» Me gusta, pero me apetecía ir natural. Me abrazaba por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro, y jugaba con el borde de mi blusa. En esas caricias había ternura, sí, pero también una especie de control invisible, una necesidad de marcar su presencia en cada gesto mío. Empecé a perder apetito. Me sentía más cansada, me costaba concentrarme en las clases. Los niños notaban mi distraída melancolía. «Señor, ¿estás triste?» «No, solo cansada, cielo», decía, forzando una sonrisa. En casa, la atmósfera se volvía más densa. Iván me pedía que le leyera en voz alta por las noches, a la luz de una lámpara amarilla. Le encantaba cuando me ponía un camisón blanco de lino y una bata azul, como una heroína de novela antigua. A veces, me hacía posar para fotos, me sentaba en el borde de la cama, con medias altas de algodón y coletas bajas. Él tomaba la foto con su cámara vieja, sonriendo: «Así estás perfecta, natural y elegante». Yo me sentía un poco muñeca, pero no me atrevía a decírselo. Sus halagos eran tan sutiles como insistentes: «Me gusta cuando te pones lo que elijo. Eres tan tú». Con el tiempo, empecé a sentir que esa versión de mí era la única que él quería ver. Una noche,
después de uno de esos shootings caseros, Iván me abrazó fuerte y me susurró: «Eres mi calma, Clara. No quiero que nada cambie». Sus palabras me envolvían como el lazo de una bata de seda, suaves, pero difíciles de desatar. Yo pensaba en mi libertad, en mis tardes de lectura en soledad, en mis paseos con ropa cómoda y el cabello suelto, en mis tardes de té con Alicia y Luisana. Poco a poco, fui acumulando pequeños gestos de rebeldía, guardaba cartas en mi diario, anotaba pensamientos, grababa mensajes de voz en el móvil cuando Iván salía a hacer compras. No sabía para qué, pero sentía que algún día lo necesitaría. Una tarde de otoño, mientras preparaba la cena con mi delantal de lino y el pelo en moño bajo, Iván entró en la cocina y se quedó observando mis manos. «¿En qué piensas, Clara?» «En nada, solo cocino», mentí. Él se acercó, olió el aire y sonrió: «Hoy hueles a lavanda». «Mi favorita». No respondí. Esa noche, después de cenar, fingí dolor de cabeza y me fui temprano a la cama. Me puse mi pijama más simple, me arropé bien y escuché música suave con auriculares. Sentí por primera vez en mucho tiempo una pequeña chispa de esperanza. Pero en el fondo sabía que la calma no duraría. Iván era atento, sí, pero también cada vez más controlador. Un día, al regresar de la escuela, lo encontré revisando mis cajones. «Buscaba tus medias beige, las que más te gustan», dijo sonriendo, pero su mirada era seria. «Están en la lavandería, Iván. No hace falta que busques tú». Ese gesto, pequeño y cotidiano, fue la alarma que me faltaba. Decidí que debía buscar ayuda, aunque no sabía cómo ni a quién acudir. El otoño se instaló en Valdemora con sus cielos grises y su olor a tierra húmeda. Mi vida, en cambio, parecía cada vez más pequeña, como una casa sin ventanas. Iván seguía mostrándose atento, pero ya no era el mismo, sus gestos se volvieron más calculados, su voz más seca, sus silencios más largos. Por las mañanas, yo me arreglaba con esmero. Elegía vestidos de lana clara, medias opacas y zapatos planos, peinaba mi cabello en una trenza apretada y me ponía un pañuelo sencillo al cuello. Pero no era por él, sino por mí, por recuperar aunque fuera una pizca de esa dignidad olvidada. Iván solía observarme desde la puerta del baño mientras me maquillaba ligeramente. «Hoy te has puesto demasiado poco color en los labios, Clara», decía, con ese tono mitad broma, mitad mandato. Un día me trajo de la tienda una diadema azul con bordados. «Quiero verte con esto. Te hace parecer más dulce», dijo. Accedí, pero sentí que la cinta era más un lazo invisible que una caricia. En la escuela, mis colegas ya no me reconocían. «Clara, ¿estás bien?» «Has adelgazado», decía la directora, dándome una taza de chocolate caliente. «Sí, solo es el cambio de estación», mentía yo, intentando que mi voz sonara firme. Por las tardes, Iván empezó a pasarme a recoger en su bicicleta sin avisar. Al principio era tierno, luego se convirtió en costumbre. Siempre traía una bufanda para mí, insistía en que la anudara, como a él le gustaba, haciendo un lazo perfecto bajo la barbilla. «Así no cogerás frío y estarás preciosa, cariño». Un jueves, mientras preparaba una infusión de tila en la cocina, lo noté más callado de lo habitual. «¿Por qué guardas tanto tus diarios?», preguntó de repente, mirando la estantería. «Me gusta escribir. Es mi costumbre desde pequeña». No respondió. Se quedó de pie, observando los cuadernos de tapas decoradas, como si buscase alguna pista de mis pensamientos. Por la noche, Iván propuso hacer una velada de fotos en casa. Quería que me pusiera una falda plisada azul, medias grises y una blusa blanca de cuello alto. «Pareces una heroína de cuento», susurró al ajustar el lazo de mi blusa. Tomó decenas de fotos, pidiéndome que sonriera, que me sentara junto a la ventana, que sostuviera un libro antiguo en las manos. «Eres perfecta así, Clara. Como yo te imagino». Sentí que me convertía en un personaje que no era yo. Pero me dejé llevar, esperando que su entusiasmo se agotara. Aquella noche, mientras Iván dormía, me senté en el borde de la cama con mi pijama de algodón azul claro y escribí en mi diario:
no sé cuándo dejé de ser yo para ser solo un reflejo. Mis palabras no son mías, mis gestos tampoco. Me visto para él, hablo para él, respiro para él. Decidí grabar un audio en mi móvil, relatando en voz baja cómo me sentía, por si alguna vez tenía que explicarlo. Esas grabaciones secretas se convirtieron en mi válvula de escape. A la mañana siguiente, noté que Iván revisaba mis cajones de nuevo, esta vez fingiendo buscar una bufanda. ¿Qué buscas exactamente? Nada, solo quiero ayudarte a estar lista más rápido, respondió él, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Un sábado, Iván organizó una pequeña merienda en casa, invitando a Alicia y a Luisana. Preparé bizcocho, puse la mesa con mi mejor mantel y serví té de frambuesa. Me puse un vestido de lino amarillo pálido, medias blancas y un lazo en el cabello. Durante la merienda, Alicia me miró con preocupación. «Te ves cansada, Clara». «Es que Iván me cuida demasiado», dije, intentando sonar alegre. Luisana me guiñó un ojo y susurró, «No dejes que te conviertan en estatua, ¿eh?». Por dentro, supe que ellas notaban lo que yo ya no podía ocultar. Aquella noche, mientras guardaba la vajilla, Iván me abrazó por la espalda. «No me gusta que hables tanto con Alicia. Te pone ideas raras», murmuró, apretando un poco más de la cuenta. Me separé suavemente y sonreí, «Es mi hermana, solo me preocupa». «Preocúpate por nosotros, Clara», dijo con voz más fría. La tensión fue creciendo en los días siguientes. Iván comenzó a controlar aún más mis rutinas, preguntaba a qué hora salía, con quién hablaba, qué libros leía. Un día propuso que cerrara mis cuentas de redes sociales, para tener más privacidad, punto. «Así será más fácil cuidar de ti», aseguró, acariciando mi mano. El lazo invisible se apretaba cada vez más. Yo seguía dejando pequeñas notas en mi diario, mensajes de voz escondidos en el móvil, y soñaba con volver a ser aquella chica de la sierra, la que corría por los campos con el vestido manchado de hierba y el cabello revuelto por el viento. Hasta que una noche, cuando creía que Iván dormía, sentí que se levantaba sigilosamente. Escuché el sonido sordo de cajones abriéndose. Contuve la respiración. ¿Había encontrado mis grabaciones? ¿Sabía ya que yo quería escapar? La respuesta, supe entonces, estaba cada vez más cerca. La rutina en Valdemora se volvió tan pesada como el cielo antes de la tormenta. Yo caminaba por la casa sintiendo los pasos de Iván detrás, aun cuando él no estaba. El ambiente se llenó de pequeños silencios incómodos, frases cortadas y miradas fugaces. Por la mañana, mientras preparaba café en mi bata de algodón rosa y zapatillas de lana, miraba por la ventana el huerto, intentando recordar cómo era mi vida antes. El espejo del baño me devolvía una imagen pálida, pero yo seguía pintándome los labios, solo por costumbre. Iván seguía prefiriendo el color fresa, yo, en cambio, cada vez lo veía más artificial. Un sábado, Iván anunció que había pedido vacaciones en su trabajo. «Podremos pasar más tiempo juntos, Clara», dijo, sonriendo y dejando un ramo de margaritas sobre la mesa. Ese mismo día, me llevó de compras a la ciudad. Eligió para mí un vestido verde menta con pequeños bordados y un cinturón blanco. «Con este pareces una flor de primavera», susurró, ajustando el cinturón. Yo sonreí por fuera, pero por dentro sentía que cada nueva prenda era una jaula. Aquella tarde, mientras regresábamos, Iván puso su mano sobre la mía en el coche y dijo, «Quiero que cerremos círculos con tu familia, al menos por un tiempo. No quiero que nadie te distraiga de lo nuestro». No respondí. En casa, me refugié en la cocina, preparando una tarta de manzana. El olor me trajo recuerdos de mi infancia, cuando Alicia y yo reíamos en el patio mientras mamá nos trenzaba el cabello. Esa noche, me puse mi pijama favorito, de algodón azul claro, con diminutos lunares blancos, y escribí una carta larga para Alicia, aunque no me atreví a enviarla. Le conté todo, mi soledad, los cambios en Iván, mi miedo. Doblé la carta y la escondí dentro de un libro de tapas verdes en la estantería. Los días siguientes, Iván se mostraba más pendiente que nunca. Me acompañaba a la escuela y me esperaba a la salida. Cuando cocinaba, él siempre estaba cerca,
eligiendo las servilletas, preguntando cómo iba a vestirme para cenar, sugiriendo que usara pendientes pequeños, porque te hacen ver tan delicada. Una tarde, mientras tomábamos té en el porche, me atreví a preguntarle por qué quería aislarme. ¿No confías en mí, Iván? Él bajó la vista, jugando con el borde de su taza. Quiero que seamos solo tú y yo. Así nadie te hará daño. Su voz sonaba sincera, pero sentí un escalofrío. Esa noche, antes de dormir, Iván insistió en que me pusiera un camisón blanco de tirantes, uno que él había elegido en una boutique del centro. Me dijo que le recordaba a las actrices de cine clásico, elegantes y misteriosas. Yo obedecí. Me miré en el espejo, la tela ligera, el corte sencillo, la piel casi translúcida bajo la luz cálida de la lámpara. Me envolví en una bata larga de lino y me senté en la cama, leyendo poemas en voz baja. Cuando Iván entró, me abrazó por la cintura, apoyando la cabeza en mi hombro. No quiero que me dejes nunca, susurró. Solo quiero sentirme yo otra vez, le respondí en voz tan baja que ni siquiera sé si lo oyó. En los días siguientes, empecé a preparar mi pequeña huida. Cambié mis contraseñas, borré fotos antiguas del móvil, organicé mis cuadernos y escondí mis grabaciones en una carpeta oculta en la nube. Fui a la farmacia y compré una nueva infusión relajante, más fuerte, aunque no estaba segura de si la usaría. Una tarde, llamé a Alicia desde el teléfono del colegio. Estoy lista para irme, pero necesito tu ayuda, susurré. Cuando decidas, estaré preparada. No te quedes sola, Clara. Recuerda que eres fuerte, aunque ahora no lo veas. Esa noche, al volver a casa, encontré a Iván revisando mi armario. Buscaba tu vestido azul. Me gusta cuando lo usas para mí, dijo, fingiendo distracción. Hoy quiero llevar algo distinto, contesté, y elegí una falda gris y una blusa de rayas. Era mi pequeña victoria, mi forma de demostrarme que aún tenía elección. Antes de dormir, revisé mi diario, mis notas, mis mensajes grabados. Por primera vez en semanas, sentí que la esperanza renacía, aunque fuera muy tenue. Cerré los ojos, abrazada a mi almohada perfumada con agua de azahar, y me prometí que pronto sería libre, aunque tuviera que empezar desde cero. Pero en el fondo sabía, Iván no iba a rendirse fácilmente. Me desperté con la primera luz filtrándose por la persiana, el aire frío de Valdemora llenando la habitación. El día era martes, pero para mí era como un nuevo año. Me levanté sin prisa. Elegí mi ropa con cariño, una falda de lino clara, un suéter azul marino suave y las botas marrones que usaba para caminar entre las hojas secas. El cabello lo recogí en un moño bajo, sencillo, y por primera vez en meses, los labios llevaban solo bálsamo de miel. Mientras preparaba el desayuno, tostadas con mermelada de fresa y té verde, el silencio en casa me pareció diferente. No era miedo, era calma. Oí la puerta de la calle cerrarse, Iván salió a correr, como cada mañana desde que empezó el otoño. Yo sabía que ese sería el último día que compartíamos techo. La mochila ya estaba lista desde la noche anterior, documentos, móvil, algo de efectivo, el pendrive con mis grabaciones y diarios, una libreta con los teléfonos importantes, una muda de ropa cómoda y la carta para Alicia. El corazón latía fuerte, pero no temblaba. Antes de irme, recorrí la casa una última vez. Toqué los lomos de mis libros favoritos, recogí un pañuelo que era de mi madre, guardé una pulsera de cuentas de colores, la que me regaló Luisana en mi cumpleaños, y apagué todas las luces. Caminé por las calles del pueblo sintiendo el aire frío en las mejillas. Saludé a la señora Carmen de la panadería, a los gemelos que iban en bicicleta al colegio, a la florista de la plaza. Cada gesto parecía una despedida, pero en mi sonrisa no había tristeza, solo alivio y determinación. Llegué a la parada del autobús justo a tiempo. Era un vehículo viejo, de asientos tapizados en azul, que me llevaría lejos de mi antigua vida. Durante el trayecto, observé cómo el paisaje cambiaba, olivos, campos ya segados, pequeñas casas blancas en la distancia. Recordé las tardes de verano bajo la higuera, las meriendas de pan con aceite, el sonido de los grillos en las noches sin electricidad. La nostalgia era real, pero no dolía. Era solo una parte de mí, no una cadena.
Al llegar a la ciudad, Alicia me esperaba con una bufanda tejida a mano y una sonrisa cálida. Su abrazo fue largo, fuerte, y en sus ojos vi una promesa de apoyo. «Estás a salvo, Clara». Esa noche dormimos juntas en su pequeño piso de paredes color crema. Ella me preparó chocolate caliente, me dejó elegir el pijama más suave, azul celeste, con botones blancos, y nos pusimos a ver una película de comedia. Me sentí ligera, como si el cuerpo recordara cómo es reír sin miedo. Los días siguientes fueron de adaptación: buscar un nuevo empleo, cambiar el número de teléfono, abrir una cuenta bancaria, organizar una maleta con lo esencial. Alicia me acompañó a una tienda de ropa de segunda mano, donde compré 2 vestidos nuevos, uno amarillo claro, otro verde olivo, un abrigo largo y un par de zapatillas blancas. Por primera vez, elegía la ropa pensando solo en mí, en la comodidad, en los colores que me alegraban. Las tardes las dedicaba a enviar currículums, tomar té de manzanilla en la terraza, escribir en mi nuevo diario y pasear por el barrio sin rumbo. A veces, me sentaba en un banco bajo un magnolio, observando a la gente pasar, madres con niños, ancianos jugando al ajedrez, adolescentes con mochilas y cascos. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí. Poco a poco, el miedo empezó a retroceder. Una mañana soleada, recibí un correo electrónico. Una academia digital de Madrid me ofrecía trabajo como tutora virtual de lengua y literatura para estudiantes de toda España. Era el empleo perfecto, flexible, desde casa, con tiempo para respirar y reconstruirme. Esa tarde, celebré con Alicia en la cocina, preparamos una tortilla de patatas, pusimos música antigua y bailamos descalzas por el pasillo. En ese momento, el mundo parecía de nuevo lleno de posibilidades. Pero la libertad tenía un sabor agridulce. Sabía que no podía confiarme del todo. Una tarde, al volver del supermercado, encontré en el buzón un sobre blanco sin remitente. Dentro había una foto, yo, caminando por la plaza, con el vestido amarillo y el pelo recogido. En la esquina, una nota escrita con letra pequeña y cuidada: «Todavía queda historia, Clara». El miedo volvió, como una sombra silenciosa, pero ya no me dominaba. Fui a la comisaría con Alicia, entregué todas las pruebas, las grabaciones, las cartas, la foto. La agente me miró con seriedad y me dijo: «Vamos a protegerte. Eres valiente por venir. No estás sola». Los días pasaron con una calma tensa, pero distinta. Ahora yo tenía aliados, recursos, un círculo de apoyo. Cambié de ruta para ir a comprar, variaba los horarios de mis paseos, evitaba las calles solitarias. Empecé a practicar yoga en el salón, a leer novelas que me hacían soñar, a dibujar pequeños paisajes en una libreta nueva. Con el tiempo, volví a reír. Volví a llevar el pelo suelto algunos días, a maquillarme con colores suaves, a elegir pendientes sencillos en el mercadillo de los sábados. Redescubrí el placer de preparar mi propio desayuno, de caminar bajo la lluvia con paraguas azul, de tomar un café en la terraza leyendo a Gloria Fuertes. Un día, recibí una invitación para una exposición de arte en una galería pequeña. Dudé, pero fui con Alicia. Me puse un vestido blanco con flores bordadas, sandalias marrones y una trenza suelta. En la galería, nadie me reconocía, nadie sabía mi historia, solo veían a una mujer sonriente, tranquila, curiosa. Me sentí ligera, como si flotara entre colores y formas. Pero el pasado no se borra con una mudanza. Una noche, encontré otro sobre bajo la puerta. Dentro, una pequeña llave plateada y una nota: «Si quieres cerrar el círculo, ven. Solo tú decides el final». La llave era fría en mi mano. La nota no tenía amenaza, solo un reto. Esa noche, me senté en el balcón, envuelta en una manta suave, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, sino una fuerza nueva. Ahora, el futuro estaba en mis manos. Quizá algún día buscaría respuestas. Quizá seguiría adelante sin mirar atrás. Lo único cierto era que, ahora sí, mi vida me pertenecía. Respiré hondo, cerré los ojos y sonreí. Al día siguiente, al abrir el armario, elegí mi vestido favorito solo porque me hacía feliz.
El miedo podía volver, pero yo también podía elegir la esperanza, el aire nuevo, los pasos firmes. La historia, pensé, aún no había terminado. Y ahora, yo sería quien escribiría el próximo capítulo.